¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Cuando estudia la historia de la vida, frecuentemente encuentra usted en la roca una serie de eventos verdaderamente dramáticos, conmovedores, a veces terribles, a veces maravillosos, que sucedieron a lo largo de docenas, centenares y a veces miles de millones de años. Encuentra usted, por ejemplo, momentos que duraron como 10 millones de años en donde el planeta entero estuvo cubierto por hielo. Encuentra usted momentos en donde la Tierra, la atmósfera misma de la Tierra se volvió venenosa y desapareció casi toda la vida del planeta. Esto sucedió justo antes del inicio de la era de los dinosaurios. Por otra parte, hay una etapa que es especialmente dramática y bonita, que comenzó hace unos 450 millones de años. La Tierra para ese entonces era casi tan vieja como lo es en la actualidad. 450 millones de años es una cantidad de tiempo inmensa, mayor que la eternidad desde nuestra perspectiva. Un solo millón de años, lo hemos comentado en otras ocasiones, es una eternidad. Hay que repetir 100 veces toda la historia de la civilización, que son como 10,000 años, para juntar 1 millón de años. 450 millones de años es una edad miles de veces mayor que la que imaginaron las personas que creían poder discernir en libros religiosos cuál había sido la historia de la Tierra. Poco antes del arranque de la geología moderna, se manejaba una cronología que había sido desarrollada por el arzobispo de Usher, muy popular entre los geólogos, en donde, haciendo un análisis del Antiguo Testamento, él llega, después de muchos cálculos que debieron ser exhaustivos, a la conclusión de que la Tierra se había integrado en el año 4004 a.C. Incluso da la fecha del año y la hora del día en la que se creó la Tierra. Es claro que la Tierra tuvo sus primeros momentos hace más de 4.500 millones de años. De hecho, comenzó a integrarse hace 4.586 millones de años, y para cuando tenía unos 4.540 millones de años, la Tierra ya era una estructura sólida, completa. Unos 100 millones de años después fue golpeada por un objeto grande que casi la desintegró, y de los residuos se formó la Luna, cuando menos esa es la teoría más aceptada hasta el momento. Y hasta donde podemos decir, y no con mucha seguridad, la vida comenzó a tener presencia en nuestro planeta hace cuando menos unos 4.100 millones de años. Es una cantidad de tiempo brutal. Los 450 millones de años de los que le estoy hablando ahora representan aproximadamente la 10ª parte de la historia total de la Tierra. Si esos 400 millones de años se antojan interminables, considere que tendría que repetirlos 10 veces para sumar la historia completa del planeta hasta el momento. Y el universo ya era escandalosamente viejo cuando nació la Tierra, pero bueno, esa es otra historia. El caso es que hace 450 millones, durante casi toda la historia de la Tierra, durante 9 décimas partes de su historia, la Tierra firme estuvo poblada únicamente por rocas desnudas. Quizá en algunos lugares cerca de algunas charcas había algunas manchas de colores en las rocas, bacterias, quizá algún otro tipo de microorganismos, pero por lo demás, hasta donde podemos decirlo, la Tierra firme permaneció sin ningún tipo de vida permanente, de vida con presencia regular, durante 9 décimas partes de lo que va de la historia de la Tierra. Hace 400 millones de años esto cambió de manera espectacular. En un intervalo de tiempo geológicamente breve, comenzaron a aparecer manchas verdes, probablemente cerca de la orilla del mar en algunos puntos y en la desembocadura de algunos ríos, y estas manchas verdes empezaron a crecer.
Estas manchas verdes inicialmente estaban hechas de plantas que no tienen un sistema circulatorio avanzado. Las briófitas, por ejemplo, plantas parecidas a las hepáticas o a los musgos. No fue sino hasta unos cuantos millones de años después que aparecieron las primeras plantas vasculares, las que tienen xilema y floema, las que tienen tubitos que conducen savia. Estas plantas pueden formar estructuras más altas, incluso arborescentes. Y bueno, si usted sigue el desarrollo de este proceso, desde la perspectiva de un geólogo, resulta que en un intervalo de tiempo muy breve la Tierra se volvió verde. A este proceso se le conoce como la aforestación, cuando la Tierra se cubrió con bosques. El proceso duró quizá unos 50 millones de años, cuando mucho, que es menos de la décima parte, pues como la centésima parte de la historia del planeta. Desde esa perspectiva fue un proceso explosivo. Nos interesa mucho conocer la causa de la aforestación por muchos motivos diferentes. Uno de ellos, pues, es entender mejor la forma en la que evolucionó la vida en la Tierra. Es claro que la aforestación fue un proceso crucial para la creación de los primeros ecosistemas sostenibles en tierra firme. Y hasta donde podemos decirlo, que no es mucho realmente, pero hasta donde podemos decirlo, la vida avanzada con capacidad tecnológica inteligente funciona mejor en un terreno seco. Hay muchos motivos, muchos argumentos que podrían ser de peso o podrían ser espurios, no lo sabemos, que sugieren que resultaría muy difícil que apareciera una civilización avanzada en medio acuático. Así que la vida más desarrollada, la vida inteligente organizada, requiere, hasta donde podemos decirlo, de un ecosistema terrestre, en tierra seca. Y para que eso ocurra se necesita que primero ese ecosistema se vuelva viable, y para eso se necesitan plantas, que son los productores iniciales de toda la comida que luego alimenta al resto de los miembros del ecosistema. Entonces, por ese lado nos interesa conocer cómo fue el proceso de aforestación. Nos interesa conocer el proceso de aforestación porque las dependencias ecológicas y genéticas entre los organismos del mundo moderno son un reflejo de las dependencias que hubo durante este proceso. Fue durante la aforestación que aparecieron los cimientos de los ecosistemas modernos. Si queremos entender los ecosistemas modernos, entre otras cosas, tenemos que entender su historia. No se puede entender el presente sin el pasado. Si usted trata de entender la psicología, el comportamiento del pueblo español, del pueblo mexicano, del pueblo italiano, necesita conocer su historia. Si no, lo que va a ver le va a parecer absurdo, sin sentido. Y no lo es. Tiene sus causas, pero necesita irse al pasado. La ecología frecuentemente se pone en contacto con la paleontología. Si quiere usted entender la realidad de los ecosistemas presentes, tiene que entender su evolución. Es uno de los muchos motivos por los cuales Darwin se considera uno de los grandes padres de la biología moderna, porque los conceptos básicos de Darwin los encuentra usted en la base de muchas de las disciplinas de la biología, como la ecología, como la zoología, la botánica, etcétera, etcétera, etcétera. Finalmente, tenemos un gravísimo problema ambiental causado por nuestra propia pezuña. Y ahora que se nos quite lo burro, esperemos que eso ocurra a tiempo, vamos a tener que recuperar lo que hemos perdido del ecosistema hasta donde sea posible. Para poder restaurar un ecosistema tenemos que aprender algo sobre su funcionamiento y de nuevo tenemos que conocer su historia. ¿Qué factores resultaron ser los más fundamentales para el proceso de aforestación hace 450 millones de años? Tiene tiempo que varios grupos de investigación suponen que lo que le dio la oportunidad a las plantas vasculares de establecerse en muchos terrenos diferentes fue la ayuda de un grupo de organismos que por mucho tiempo no han sido
no han llamado mucho la atención del gran público, excepto quizá en el mundo de la gastronomía. Cuando estudiamos la carrera, Ángeles y un servidor, a los hongos todavía se les consideraba como miembros del reino vegetal, como una forma especializada de vegetales. Un hongo, al igual que un árbol o una hierba, no se mueve y nace de algo parecido a una semilla. Hay plantas como los helechos que crecen a partir de esporas, que son estructuras reproductivas muy simples, y lo mismo pasa con los hongos. Los hongos se forman, nacen a partir de esporas. Por eso se les llegó a considerar, por eso y otros motivos se les llegó a considerar como vegetales. Gracias al desarrollo de la biología molecular y de la genética, descubrimos para nuestra sorpresa que los hongos tienen una composición genética tan peculiar, tan propia, que son tan distintos de las plantas y los animales como los animales lo son de las plantas. En pocas palabras, los hongos forman un reino aparte. Está el reino animal, el reino vegetal, el reino de los hongos, y hay otros reinos por allí. Todo esto ha salido gracias a la biología molecular y a la genética. Los hongos tienen un papel que ahora le reconocemos crucial en muchos ecosistemas diferentes. Llegamos a pensar que tenían un papel relativamente secundario para degradar algunos materiales que otros organismos no gustan de digerir, como puede ser la lignina de la madera. Pero fuera de eso, se creía que los hongos no tenían un papel importante en el ecosistema. Y ahora sabemos que los hongos son cruciales para la ecología, de muchas maneras diferentes. Y esto ya se lo hemos dicho en otras ocasiones. Hay que reconocer que México tuvo a uno de los expertos más importantes en el mundo de la micología, el doctor Teófilo Herrera, que falleció recientemente. Pues bien, además un hombre muy especial. Bueno, ya hemos platicado del doctor Teófilo Herrera y siempre lo vamos a recordar con mucho cariño. El caso es que este grupo de investigación del que le voy a hablar ahora, principalmente francés y alemán, aunque también hay investigadores suizos y japoneses, acaban de publicar un trabajo en la revista Science que revela un aspecto genético peculiar de los hongos y que parece que resultó crucial para el establecimiento de los primeros ecosistemas. Resulta que sabemos desde hace mucho tiempo que muchos vegetales comparten su vida con hongos en las raíces. Si usted toma raíces de muchas plantas, encuentra ligadas a las raíces las fibras producidas por los hongos, las hifas. Gracias a la biología molecular moderna, que permite estudiar de manera muy precisa procesos moleculares muy finos, ha quedado claro que en la mayoría de las plantas los hongos intercambian sustancias con las células de la planta. De alguna manera, las células de los hongos producen sustancias que le gustan a las plantas y las plantas producen sustancias que le gustan a los hongos. Hay una simbiosis allí, hay una relación mutuamente benéfica para ambos grupos de organismos. Y esta relación ha empezado a ser estudiada cada vez con más detalle. Por ejemplo, se sabe que muchas especies de hongos simbióticos intercambian grasas con las células de las plantas. El término grasa nos trae a la cabeza una sustancia desagradable, sucia, que produce gordura. En el mundo de la biología el término tiene otro sentido. Hay varias familias de sustancias químicas que son fundamentales para la vida. Están las proteínas, están los ácidos nucleicos y están los lípidos. El nombre informal de los lípidos es precisamente grasas. Existen muchas sustancias diferentes que pertenecen a esta familia y muchos tipos de grasas diferentes, y muchas de ellas son fundamentales para la vida. Por ejemplo, la membrana de las células vivas está hecha principalmente de grasas, un tipo particular de grasas. Y hay grasas que participan de manera muy activa en el metabolismo de los seres vivos.
Si usted corta esas grasas, si usted las retira, las células se mueren inmediatamente. Son fundamentales. Bueno, pues algunas de estas sustancias que son fundamentales para la vida son intercambiadas entre los hongos y las plantas. ¿Cuándo comenzó esto? Bueno, no sé, hasta hace poco no se tenía la menor idea. Se llegó a creer que este proceso de simbiosis se había formado después de muchos millones de años de evolución conjunta entre las plantas y los hongos, que es un fenómeno relativamente reciente. Solo que este grupo de investigación se dio cuenta de un pequeño detalle. Existen varios tipos de plantas. Le decía, están las plantas vasculares, que son las plantas que tienen troncos grandes, que tienen sus hojitas y que cuando usted las rebana y las ve al microscopio tienen en su interior un sistema circulatorio por donde circula la savia, el xilema y el floema. Son las plantas vasculares, las plantas que tienen un sistema vascular, un sistema de conducción de líquidos. Nuestro sistema vascular es el sistema sanguíneo, el que lleva sangre, y también el sistema linfático, que lleva un líquido transparente que es la linfa. Tenemos dos sistemas circulatorios, los seres humanos y muchos animales. Y en el caso de las plantas, hay un sistema circulatorio por donde se mueve la savia bruta y la savia elaborada. ¿Se acuerdan de sus clases de la secundaria? Bueno, el caso es que en las plantas más simples, las que no tienen estos sistemas, aparecieron primero. Hay evidencia paleontológica que indica que primero aparecieron las briofitas. Primero aparecieron plantas parecidas a las hepáticas y a los musgos. No se han podido encontrar muchos fósiles de esas plantas, pero sí se han podido encontrar muchos fósiles de sus esporas. Si usted estudia rocas de más de 450 millones de años, no encuentra esporas de plantas. Hace 450 millones de años empieza a ver usted esporas que se parecen mucho a las esporas de los musgos y a las esporas de las hepáticas. Y en algunos sitios encuentra usted fósiles de cosas deformes que parece que en vida fueron algo parecido a las hepáticas y algo parecido a los musgos. Bueno, es claro que esas plantas vinieron primero. Si la relación entre hongos y plantas apareció hace, digamos, 10 millones de años, pues esa relación la va a encontrar usted nada más en las plantas vasculares avanzadas. Pero lo que encontraron estos investigadores es que claramente varias briofitas, es decir, varias plantas simples parecidas al musgo, tienen una relación simbiótica con hongos y lo que intercambian a nivel molecular estos hongos y estas plantas primitivas es esencialmente lo mismo que intercambian las plantas modernas con los hongos modernos. Esto significa, desde el punto de vista evolutivo, que la relación entre plantas y hongos apareció desde que aparecieron las primeras briofitas. Prácticamente al inicio de la forestación, cuando lo único que había eran briofitas y cosas parecidas, ya existía una relación entre hongos y plantas que resultó ser tan buena que sigue siendo vigente aún ahora. Cuando a partir de esas briofitas comenzaron a evolucionar las primeras plantas vasculares, heredaron esa relación con los hongos. Los hongos son capaces de digerir muchas sustancias diferentes. Tienen un metabolismo muy activo y parece que ayudan de alguna manera a permitirle a las plantas sobrevivir en casi cualquier territorio. No todos los suelos son igual de nutritivos. Los hongos pueden volver nutritivo a un suelo que de otra manera resultaría inhóspito para una planta avanzada. Si las plantas avanzadas pueden verse en muchos rincones del planeta es porque tienen una ayuda en las raíces que les permite alimentarse de rocas y de terreno que de otra manera no resultaría suficiente para ellas. Parece que esta relación apareció prácticamente al inicio de la afforestación. Esto nos ayuda a entender mejor el inicio de este proceso y, por otro lado, nos permite entender qué debemos hacer si queremos restaurar un ecosistema. No basta con reforestar, es necesario garantizar que las plantas que estamos sembrando estén bien acompañadas, que lleven a sus hongos aliados que les permitan ir recuperando poco a poco el terreno que nosotros destruimos.
gracias a este conocimiento que viene del mundo de la paleontología y de la biología molecular, vamos a experimentar grandes avances en el mundo de la ecología y también como consecuencia vamos a encontrar nuevas técnicas para volver verde a nuestra tierra de nuevo. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem, y en PayPal, elexplicadorpatrocinio@gmail.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio. Puede usted descargar gratuitamente estos audios en formato MP3 en Spotify y en iTunes como El Explicador sitio oficial y en SoundCloud como El Explicador, y con formato de video en YouTube en El Explicador sitio oficial. Recuerde nuestras redes sociales de siempre, Twitter Enrique-Ganem y en Facebook Enrique Ganem sitio oficial, El Explicador y los grupos que usted ya conoce. Finalmente, El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias.